exponer tu palabra y te pedimos que lo utilices como instrumento para que pueda transmitir tu palabra y que llegue a nuestros corazones. Te rogamos para que lo dirijas con tu Santo Espíritu y que no hable palabras de sí mismo, sino sea tu Espíritu el que lo guíe. Y así que pues te lo abandonamos en tus poderosas manos para que los que escuchemos cambiemos nuestra forma de pensar, de actuar. Si tu palabra es como el martillo, pues vamos a aceptar la reprensión, la exhortación. Por eso, Padre eterno, en tus manos estamos, para que nuestro corazón sea blando y que no sea duro, porque en muchas ocasiones la palabra no la llegamos a comprender al instante, pero a través de tus siervos que predican, a través del tiempo vamos a ir comprendiendo que cada día debemos ser mejores delante de ti. Ayuda pues a nuestro hermano para que él pase confiadamente, que tú lo vas a utilizar como un instrumento. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, así de pie vamos a recibir a nuestro hermano Andrés. Amada iglesia, pasa a vosotros. Tomen su lugar, por favor, hermanos. ¿Se acuerdan que la ocasión antes de esta, creo que hace como 3 semanas, hablé un poquito acerca de lo que eran los descendientes de Noé? ¿O ya no se acuerdan, hermanos? ¿Sí? Bueno, está bien. Sí. Si no se acuerdan, está bien. Mejor para mí. No es cierto, hermanos. Bueno, hermanos, miren, realmente en aquella ocasión estudiábamos un poquito acerca de que la tierra se pobló después del diluvio, pero los 3 hijos de Noé jugaron un papel muy importante, entre ellos pues lo que es Jafet y lo que es Sem, pueblos conocidos como los semitas, y lo que es todo el pueblo de Israel que desciende de Sem, entre ellos Abraham y todo el linaje de Dios, del pueblo de Dios, ¿verdad? Y Jafet, pues ellos pues también poblaron las costas y se fueron extendiendo a lo largo de varios países. Y lo que es Cam, si le ponemos cuidado, hermanos, si le ponemos cuidado a la descendencia de de Cam, entonces nos damos cuenta que hay más malos, ¿sí? Hay más malos que los que buscan la obediencia a Dios, hermanos. Ese es el punto acerca de los linajes que estábamos estudiando la otra vez. Ahora vamos a ver una parte parecida, pero de ahí se desprende otra cosa. Dice allá en San Juan, capítulo 8, yo sé que hay textos que ya son muy conocidos. El detalle es de que me puedo aprender la Biblia de memoria, según, ¿verdad? Es un decir. Pero la interpretación es otra cosa. Y el hacer de la voluntad de Dios es otra cosa. Entonces, ahí está el punto. El versículo 36 de San Juan 8 dice de esta manera: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
palabras de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo hablaba con los judíos estas palabras. Ahora estas palabras han llegado a nosotros gracias a la voluntad de Dios, que la Escritura, cada una de la Escritura podemos tener en nuestras manos, hermanos. Esa es la razón que decía: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nos fijamos en los linajes o la descendencia de los 3 hijos de Noé, ahí vamos viendo quién es esclavo y quién es libre. Conforme a Cam, esclavo o siervo de siervos, decía Noé. ¿Sí recuerdan esa frase, verdad, hermanos? Y conforme a eso se fue extendiendo las generaciones. Ahora ese tipo de servidumbre, siervo de siervos, en ocasiones no solamente está en lo literal, sino también en lo espiritual. De eso les comenté un poquito en aquella ocasión. Dice el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Eso le decía también al pueblo judío. Ahí está lo interesante, lo que les decía. Podemos decir, bueno, ya me lo sé, ya he escuchado mucho de estos pasajes. Es cierto. Y son pequeños, son muy fáciles de aprender, no son difíciles. El único detalle es descifrarlos. ¿De qué lado está la verdad y de qué lado está la esclavitud? Entonces, vamos a continuar con un pasaje que está acá en Mateo 10. Dice el versículo 22, 10:22 de San Mateo. Les hablaba nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y les decía, porque Él veía todo esto con tiempo, como Él conoce también los tiempos, por eso les profetizaba muchas cosas. El 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces ahí vamos notando una diferencia conforme, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice el 21 aquí mismo, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Qué quiere dar a entender con esto? Que en ocasiones, dentro del mismo pueblo, está lo que es la verdad y está la esclavitud o la servidumbre en lo espiritual. Es lo que está dando a entender en estos pasajes que he leído hasta ahorita, hermanos. Ya lo van a entender un poquito más después, conforme se vaya desarrollando el tema, hermanos. Es por eso que decía, cuando los persigan
en una ciudad, huyan a otra. Y si los persiguieren en la otra, huyan a otra. Porque en el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo ya no estaba y fueron perseguidos aquellos hombres que obedecían a Dios, que hablaban de la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 11 nos dice, no lo vamos a leer, pero son textos conocidos, que nos dice que fueron perseguidos, fueron muertos a espada, a cuchillo y todo eso. ¿Y por quién fueron perseguidos? Bueno, ya lo saben. Vamos a continuar, hermanos. Entonces, de la descendencia de Sem nace Abraham. Y de Abraham tiene otros 2 hijos. Entre ellos está Ismael y está Isaac. ¿Por qué nombré a Ismael primero? Porque fue el primero que nació. Así lo vemos en la Biblia. Y Isaac nació después. Dice Gálatas, capítulo 4. Y de aquí parte la alegoría. Si se le puede dar un nombre al tema, sería la alegoría. Pero esta alegoría viene un poquito amplia. Dice el versículo 21 de Gálatas 4. Dice el apóstol Pablo: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ahora dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Aquí menciona primero a Ismael, al de la esclava, ¿verdad? Es por eso que yo lo puse primero a Ismael. Más el de la libre, por la promesa, que es Isaac. Entonces, sigue diciendo el versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, ¿qué es una alegoría, hermanos? Es una representación en que las cosas tienen un significado simbólico, hermanos. Esa es una alegoría. Una representación en que las cosas tienen un significado simbólico. Más claro, en otras palabras, es una historia o narración para transmitir verdades acerca de una realidad. Dice el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. De parte de Ismael, hermanos, como fue hijo de la esclava, así lo dice, no estoy inventando nada, porque nació conforme a la carne y no conforme a la promesa, está en esclavitud, dice. De parte de Ismael, vemos que hubo 12 príncipes que la Biblia menciona allá en Génesis 25.
y de ahí salieron más pueblos. En la actualidad vemos que hay muchos pueblos o naciones, por decirlo así. No recuerdo todas, pero yo creo que ustedes tampoco, conforme a la descendencia de los árabes. ¿Quién me puede mencionar unas 10 de perdida? ¿Verdad que es difícil? Entonces están, por ejemplo, los musulmanes, los árabes, los pakistaníes y muchos. E incluso conforme a lo que es la gramática, la escritura y el habla, son diferentes. Pero todo eso proviene de parte de Ismael. Todo ese tipo de lenguas, descendencia, que son descendientes de Ismael. Pero son hijos, en este caso, conforme a la carne, ¿verdad? No conforme a la promesa, porque están en esclavitud. Aunque en la actualidad uno les puede decir o puede darse cuenta que ellos son libres, pero son libres en lo literal, pero en lo espiritual, ¿serán libres, hermanos? Mientras no acepten al libertador, ¿correcto? Al libertador original, no hay libertad. Porque ellos tienen otro libertador. Y todos lo conocen, entonces ya no lo voy a mencionar. Ya saben quién es el otro libertador para ellos. Según Cristo es solamente un profeta para ellos. Es por eso que decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y no solo a su pueblo, sino a todas las gentes, a todas las naciones, a todas las gentes que están en esclavitud todavía. Pero si nos damos cuenta, ahora viéndolo de otra manera, el pueblo de Israel se dividió en dos partes, así lo dice la Biblia, en el endurecido y en el que recibió a Cristo. Así como el pueblo gentil, el endurecido se puede decir que es el que sigue en sus costumbres, sigue en sus enseñanzas, sus doctrinas, pero el que no quiere seguir en esclavitud, busca los mandamientos de Dios y todo lo que de ahí se une, ¿verdad, hermanos? Mandamientos, estatutos, leyes, todo lo que sabemos. Por eso no detallo mucho. Sigue diciendo en el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, dice. Entonces, ¿a quién corresponde la Jerusalén de arriba? Si es conforme a la promesa, como Isaac, que fue conforme a la promesa, vemos que es la iglesia, la doctrina de Dios, todos los que andan en sus ordenanzas de Dios. Esa es la Jerusalén de arriba. Las primicias, ¿sí? Los 144,000.
¿Y quién es la dejada? Dice el 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la dejada que de la que tiene marido. ¿Quién es la dejada, hermanos? Y son más los hijos de la dejada que de la que tiene marido. ¿Cuál es la razón, o cuál sería la razón que tiene más hijos la dejada que de la que tiene marido, hermanos? ¿Alguien lo ha analizado? ¿Quién es la dejada? Bueno, vamos a verlo allá en San Juan. San Juan capítulo 14. Y son más los hijos de la dejada, ¿eh? Dice el versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, la iglesia se quedó. Entonces, es la dejada. ¿Pero por qué son más los hijos de la dejada? Porque son muy pocos los que quieren andar en los caminos de Dios. Por eso son más los hijos de la dejada. No sé si se comprende. Porque son hijos para libertad, son hijos para salvación. Dicen por ahí, no son hijos del montón, sino que elegidos, así lo dice allá en Apocalipsis, fieles. Dice el versículo 18 de aquí mismo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces ahí señala, si me fuere, dice, vendré a vosotros, pero no los voy a dejar huérfanos. Y dice el 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí estamos viendo quién es la dejada, ¿verdad? Y bueno, la que tiene marido, pues ya, sin duda, nos damos cuenta quién es. Sigue diciendo allá en Gálatas 4, el versículo 27 que leíamos: porque son más los hijos de la dejada que de la que tiene marido. La que tiene marido, Isaías capítulo 54. Hay más pasajes, pero nada más voy a dar uno. Versículo 5, dice así: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado.
como el pueblo de Israel, en aquel tiempo, ya ven que se apartaba de los caminos de Dios y Dios siempre los reprendía. Vuélvanse a mis caminos, decía. Y Dios los castigaba, o más que nada, por su desobediencia eran castigados ellos mismos. Y Dios los trataba como a una esposa. Pero el pueblo que no quería oír a Dios, pues por eso le pasaban todas esas cosas, esas desolaciones, todo lo que es cuando fue llevado a Babilonia en cautividad y muchas cosas más todavía. Él fue para ellos como un marido, así lo dice la Escritura. Dice también el versículo 28 de aquí de Gálatas, la lectura que estamos siguiendo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas o de Galacia. Así que el que sigue el camino de Dios, dice, somos hijos de la promesa, es lo que está dando a entender. Y da una pequeña explicación. ¿Qué quiere decir hijos de la promesa? Aquí mismo en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 3:16, dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, la cual es Cristo. También dice el versículo 6 de aquí de Gálatas 4: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y un pasaje muy conocido, el versículo 29, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si sois de Cristo, dice. Como decía al principio, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres o os libertará. ¿Cuál es la verdad? Cuando el rey David dice, tus mandamientos son verdad. Pero si nos vamos conforme a lo que estamos estudiando ahorita, ¿cuál es la verdad? La verdad es que hay dos pueblos. Un pueblo que anda en los caminos de Dios, otro que está endurecido y otro que no quiere. Es el mismo pueblo que está endurecido, pero si nos extendemos un poquito conforme a lo que es el gentilismo, no quiere. Dice el versículo 29 de aquí mismo de Gálatas 4, siguiendo lo que es la lectura. Y como les decía hace rato, al principio cuando comencé, lo que decía San Mateo 10:22, en un mismo pueblo puede haber ese tipo de persecuciones, y las ha habido y las hubo desde el tiempo de Cristo. Dice el 29, pero como entonces
el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Sigue diciendo el 30 y el 31. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero si en verdad, si en verdad queremos, somos hijos de la libre. Y si no, seguimos siendo hijos de la esclava. Ya eso ya está en cada uno, ¿verdad? De las personas, de la gente, de quien quiera ser libre, de quien quiera seguir siendo esclavo, ¿verdad? Dice también Salmos capítulo 92. Ya vamos a ir finalizando. Versículos 6 y versículo 7. Dice, el hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Entonces, muchos probablemente que no aceptan andar en los caminos de Dios, no saben. Creen que están en la libertad, en la libre. Pero no es porque alguien lo diga yo soy libre, sino que la misma palabra de Dios lo hace libre, como dice allá en Génesis, que anduvo Abraham. Dice que Abraham, por cuanto guardó mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, ¿verdad? Eso es lo que hace que el hombre sea libre. Pero si alguien dice, yo soy libre, por gracia y ya, no necesito más, bueno, puede decir que es libre, pero ya la otra parte ya se verá después. Dice también Apocalipsis capítulo 13. Y aquí viene otra persecución. Allá había una persecución. Supuestamente en algunos países hay persecuciones, pero persiguen a algunas personas que creen estar en la libertad y son perseguidos. Pero las persecuciones que habla la Escritura, estas son las persecuciones a los que realmente son libres, hermanos. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y ya se saben todo lo que dice para abajo, de la marca de la bestia y todo eso. Es por eso de que veíamos en Gálatas, así como en aquel tiempo el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido conforme a la promesa, y así ahora, así lo dice la Biblia, hermanos.
Vamos a pasar al último pasaje, dice Mateo 10. Sí, Mateo capítulo 10. Versículo 22. Con este finalizamos. Espero que me haya dado a entender. Casi al principio no se comprendió mucho, pero solito se fue desglosando casi el tema. Dice el 22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bueno, hermanos, este ha sido el tema: genealogía y alegoría. Pasa a vosotros, hermanos.